De simples hombres se convertirán en seres divinos. Hola amigos, bienvenidos una vez más. Hemos dado ya algunos pasos en una dirección concreta y por eso creo oportuna y hasta conveniente hacer una cierta recapitulación. Bien, no se trata de hacer un ejercicio de la memoria, sino más bien de fijar las bases o premisas en aras a una conclusión final, es decir, de un ejercicio de la consciencia previo al establecimiento de un objetivo que sea ya definitivo y concreto. Algo así como poner encima de la mesa el asunto tratado, que en nuestro caso se resume en la expresión ¿dónde estamos y a dónde queremos ir?, sometiéndolo a una definitiva reflexión y al firme convencimiento de llevar a cabo una determinada acción. Es decir, de crear algo nuevo, que nosotros denominamos nueva humanidad. Una estirpe de seres divinos, como hemos dicho en algún otro momento. Bien, dichas bases han sido expuestas en mis anteriores comentarios, sobre todo en el discurso del pasado día 21 de diciembre, que titulé La Odisea de la Especie, una nueva humanidad, al que sigue y refuerza el de hace unos pocos días, titulado Venga a nosotros tu reino. En ambos, la idea central gira en torno al necesario establecimiento de una nueva actitud personal de cada uno en relación a los demás para poder cumplir dicho objetivo, en una nueva manera de mirarlos y de verlos, más allá de su apariencia o más allá de su disfraz humano, porque todos son y somos manifestación de Dios, epifanías, con forma y aspecto humano de lo más variopinto, ¿de acuerdo?, pero investidos todos de la máxima dignidad que es la dignidad divina, y ahí todos somos iguales. Tal era, y sigue siendo, la premisa fundamental sobre la que recapitulamos ahora, de la cual se deriva o podría derivarse una profunda y radical transformación humana que da origen a una nueva vida o nueva humanidad o reino de Dios en la tierra. Una realidad inconcebible para el clásico habitante de la caverna de Platón que ya conoces, que ya conocemos, pero no obstante, intuida y soñada por muchos otros como algo idílico que llamamos reino de Dios en la tierra, y cuyo establecimiento, que ahora es nuestro objetivo, solo es posible mediante la implantación de la mencionada premisa en nuestra vida, o sea, con el reconocimiento de todos y cada uno de nosotros como verdaderas manifestaciones de Dios. De todos he dicho, incluso de aquellos que con sus actos parecen negarlo. Esa es la base. Reconozco que no es nada fácil. Es el punto de partida, no obstante, sin el cual no hay ni habrá reino de Dios de y para todos. Dios ya está en el mundo, como sabes, como sabemos. Y no desde hace un tiempo, ni tampoco porque la humanidad lo haya implorado, sino por su decisión desde el inicio de la creación, o sea, por su voluntad, no ya de estar en el mundo, sino de ser, de hacerse mundo físico, donde albergarnos a todos en él, a modo de un seno materno que nutre y que protege. Un paraíso terrenal viviente, exuberante y fructífero. Un Edén. Y descubrirlo, hacerlo real y vivirlo por fin es nuestro objetivo. Recapitulemos, pues. Pongamos sobre la mesa nuestro objetivo y nuestra premisa fundamental, que incluye en sí misma el ejercicio de una determinada ética. No necesitamos más, salvo la confianza en que el objetivo señalado vale la pena y que además su cumplimiento es posible. Nos preguntamos, ¿es posible, en verdad? ¿O se trata de un hermoso deseo? Verás, si esto que sentimos y queremos es un simple deseo, ya te digo que no se cumplirá. El deseo acabará desvaneciéndose falto de energía y de vitalidad, como anuncia su raíz etimológica, des, la misma de la palabra desidia, que es sinónimo de negligencia, descuido o dejadez. Nada positivo que esperar, por tanto. Pero, si en lugar de un simple deseo hacemos de dicho sentimiento un propósito, la cosa cambia. Porque mira,
El propósito incluye en sí mismo la voluntad y la determinación en lograrlo. Es decir, hacer de dicho propósito una causa por la que luchar, una tarea. Y entonces te digo que sí, que vale la pena y que además es posible realizarlo y conseguirlo, con toda probabilidad. Así que toca decidir qué es eso que queremos alcanzar, si deseo o propósito, para seguir hablando. ¿Qué dices tú? ¿Propósito? ¿Sí? ¿De veras? Entonces seguimos hablando. Eso sí, ya sabes que habrá tarea por delante. Te voy a contar una historia que tiene mucho parecido con nuestra situación, con nuestro objetivo y con esta recapitulación que estamos realizando ahora. Es la historia de un monasterio y de los monjes que habitaban en él, y de un pecado de ignorancia, de sus efectos, pero también de su solución, y del devenir de las cosas. Pues bien, cuentan que en un pasado remoto existió un monasterio que se hizo célebre por la santidad de sus monjes. Hasta tal punto llegó su fama de santidad que de todas las partes llegaban personas solicitando ser admitidas como monjes y cientos, miles de peregrinos deseosos de penetrar en su recinto. Se decía entonces que entrar en el monasterio era como acceder al cielo. Y así, bajo esa aureola de santidad, transcurrieron muchos años. Pero un día, y sin saber por qué, empezaron a faltar los peregrinos, cesaron las solicitudes de admisión y muchos de los monjes que había abandonaron el monasterio. El monasterio perdió su fama de antaño y languideció hasta quedar habitado por unos pocos monjes desmotivados y reducido todo al olvido. Transcurrió el tiempo y todo seguía igual, sin actividad, sin vida. Entonces los monjes, que aún permanecían en él, decidieron reunirse y tomaron la decisión de consultar a un sabio anciano que vivía en las montañas. Bien, uno de los monjes llegó hasta él y le contó lo acontecido en el monasterio. Le habló de su declive, la decadencia, sin que ellos conocieran la causa que lo había originado. «Dime, santo anciano, ¿por qué nos ha venido esta desgracia?», preguntó el monje. Y el sabio anciano respondió escuetamente: «Habéis cometido un pecado de ignorancia». «¿De ignorancia?», inquirió el monje sorprendido. «Sí, de ignorancia», insistió el anciano, «porque entre vosotros está encarnado el Mesías disfrazado de monje y no le habéis reconocido». Fíjate qué respuesta. A su regreso al monasterio, el monje emisario contó a sus compañeros lo sucedido y todos quedaron consternados, como él, por la noticia. «Dios santo, el Mesías vive entre nosotros y no le hemos reconocido», se decían entre sí, tratando de averiguar quién de ellos podía ser. Pensaban en uno, pero inmediatamente veían defectos en él y lo descartaban. Luego con otro, y lo mismo. Así uno tras otro, todos fueron descartados, pues todos tenían algún defecto. ¿Cómo averiguar quién era el Mesías, dado que los defectos formaban parte del disfraz tras el cual se ocultaba? Los monjes se dieron cuenta de que resultaba imposible descubrirlo porque cualquiera de ellos podía ser. Así pues, ante dicha dificultad, tomaron una decisión. Decidieron tratarse unos a otros como si cada uno de ellos fuera el Mesías. Bien, cuenta la historia que de pronto comenzaron a llegar peregrinos de todas las partes y personas que querían hacerse monjes, y que el monasterio se hizo aún más famoso que antes por su santidad. ¿Te suena esta historia? Alguien puede pensar que solo es un cuento para niños, una fantasía, una ilusión sin sentido que no tiene cabida en un mundo real. Pero pensar de ese modo, negar la verosimilitud de la historia, es no conocer la realidad ni cómo se genera esta, al igual que le sucede a los habitantes de la caverna, que viven o que vivimos abducidos por el espejismo de las sombras. Salte de ahí y observa el mundo.
la situación general. Observa cómo pensamos y actuamos, la manera de relacionarnos, el egoísmo, la confrontación, la insolidaridad, la avaricia, la impiedad. Todo ello ejercido por nosotros de manera tácita y explícita. Observa la sociedad y el modo de vida que hemos creado, en una palabra. Obsérvalo. No hace falta que alargue la lista, ¿no te parece? Solo hay que mirar, pues todo eso está ahí. Y eso que está ahí no se corresponde en absoluto con nuestra idea acerca del reino de Dios en la tierra. Ni esa sociedad constituye lo que sentimos como la nueva humanidad. Eso que vemos es sencillamente la realidad de la vida humana, el retrato de la humanidad presente o actual de la que formamos parte. Lo que hay. La cosecha de patatas, nacidas en nuestro huerto, permíteme la metáfora, gracias o debido a que previamente fueron sembradas. Pues bien, date cuenta de ello. Ahora solo te falta reconocer que si tenemos cosecha, y lo cual es obvio, es porque hubo siembra. Y si la cosecha se repite, es que seguimos sembrando más de lo mismo, o sea, que seguimos manteniendo la misma actitud egocéntrica que inspira nuestro comportamiento, de sentirnos y creernos autónomos e independientes sin necesidad de Dios, a quien hemos trasladado al cielo mientras nosotros gobernamos el mundo. Seres egoístas, de cuyos impulsos y motivaciones psíquicas nace esa manera de ser y de estar que acabo de describir, porque dicho estado del alma, dichas premisas egocéntricas, son la semilla del comportamiento y de la realidad que resulta, o sea, del mundo sin Dios al que hemos dado cabida. Un mundo que reproduce exactamente la realidad del monasterio de la historia en sus horas más bajas y en su decadencia. Date cuenta. Démonos cuenta de esta situación que a todos nos convierte de facto en monjes condicionados por un pecado de ignorancia. Ahí estamos, y ahí estamos todos, la humanidad completa. Eso sí, una humanidad que hoy es una humanidad madura, en cuyo corazón resuenan las palabras de aquel anciano que habitaba en las montañas, advirtiéndonos que el Mesías vive entre nosotros y que no le hemos reconocido. Una humanidad que ahora ya sabe por qué se halla en dicha situación, que ha descubierto su pecado de ignorancia, que conoce la manera de cambiarlo todo y finalmente que decide modificar su mentalidad para crear una nueva situación. Esta raza humana, que denomino ahora madura, es la que describo en mi anterior grabación titulada La Odisea de la especie, una nueva humanidad. La humanidad del crepúsculo, anunciadora del amanecer. El cuerpo de guardia actual, la generación bisagra como la llamé un día, que abre la puerta al mundo nuevo profetizado. Nosotros, en definitiva, nosotros, los que estamos hoy aquí, los de la lámpara encendida, que asumen su función como un deber moral o dharma, como propósito y además como un privilegio. Llegamos así al final de la recapitulación y siento que lo hacemos con las ideas aún más claras, la voluntad más fuerte y el convencimiento más firme acerca de nuestro propósito, incluso si no llegásemos a verlo. Pues lo que nos mueve, lo que nos anima y lo que siento es hacer cuanto esté en nuestras manos porque así sea. Ponernos en marcha, sembrarlo en el campo de la vida y hacerlo con el convencimiento y la certeza de que un día será fruto y cosecha para los que han de sucedernos y poblar la tierra, como es natural. En su memoria, queridos amigos, seguiremos vivos nosotros, y todos ellos y nosotros, como uno solo, en el corazón de Dios. Gracias por estar ahí y por escucharme. Gracias.